Bueno, la idea de la clase de hoy es naturalmente continuar el tema de fuentes de energía. Vamos a saltar primero a las convencionales, si bien en la clase pasada hablamos sobre las no convencionales y puntualmente sobre la eólica. Hoy vamos a tomar el tema de las convencionales y nos quedarán algunas no convencionales para las semanas próximas. Un tema tal vez de agenda. Recuerden que la semana que viene es feriado, no hay clases. Y la siguiente tenemos una clase, ahora no recuerdo si es virtual, y el 4 del 9, la clase que le seguía a esa, seteamos para que sea una clase del primer recuperatorio, del primer parcial, y dejaremos tal vez un video virtual, un video asincrónico, digo, con algún temita chico de fuentes para que lo puedan ver. No es algo muy complejo como Disculpe, para que lo puedan analizar. Sí, el 4 sería clase de recuperatorio del primer parcial. Los que lo tenemos aprobado no tenemos que venir, ¿no? es exacto. Creo que el Ok. 4 exacto, es presencial, el 4 del 9 recuperatorio para los que tengan que rendir de nuevo el primer parcial. Si no me estoy equivocando, y en función de la planificación que tenemos, creo que los que tienen, bueno, cálculo, eh, van a tener que ir presencial. Tratamos de hacerlo coincidir por ese motivo. Bueno, gracias. No, nada. Bien, dicho todo esto, vamos a continuar un poco con la clase. Les decía, digamos, el tema de hoy va a ser fuentes de energía y hablar sobre las convencionales, puntualmente sobre las que derivan de energías fósiles. ¿Sí? Ya un poco habíamos anticipado la clase pasada que en su gran mayoría eh, las centrales de los parques de generación de los distintos países están conformadas por matriz energética de origen fósil. O sea, naturalmente no usamos el petróleo per se para generar energía eléctrica, sino que a través de máquinas de combustión generamos o vapor o generamos movimiento con el caso del gas, y ese movimiento, esa generación de energía cinética la aprovechamos en, naturalmente, generadores eléctricos. ¿Sí? Ahí no en vano está pintado la generación a gas como algo distinto. Carbón, fuel oil y gasoil son las fuentes más utilizadas para lo que serían máquinas de combustión externa. ¿Sí? El gas está destinado a máquinas de combustión interna y el tratamiento es un poco distinto. Pero bueno, yendo a lo concreto, carbón, fuel oil y gasoil son combustibles que se utilizan básicamente para calentar un hogar, una caldera. Esa caldera calienta agua, puntualmente agua que está debidamente tratada, y esa agua naturalmente entra en estado líquido, sale en estado gaseoso. El vapor de agua es el que se utiliza para mover las turbinas. Y acá quiero hacer una referencia, un comentario sobre ese vapor. Sepan que el vapor de agua que se utiliza en las turbinas es un vapor a altas temperaturas. Cuanto más alta la temperatura, mejor para el proceso, o sea, obviamente con los límites tecnológicos que tengan los componentes, pero sepan que en cuanto empieza a bajar la temperatura del vapor de agua, el vapor tiende a condensar en la turbina, y ese es un caso no deseado. O sea, lo que no se quiere nunca es que el vapor de agua condense en la turbina y se generen partículas puntualmente de agua dentro de la turbina, ya que la dañarían. ¿Sí? El objetivo es que siempre, o sea, la entrada y a la salida de la turbina salga vapor saturado, em, con una temperatura adecuada y una presión adecuada para que no se genere condensación. Ahora vamos a ver cómo se logra eso, pero quería dejar esa referencia que es sumamente importante. Y esto aplica para todas las centrales del tipo térmicas que tengan la producción de vapor como su objetivo. Bien. Como ventajas podemos distinguir las grandes potencias que se pueden generar en este tipo de centrales, el bajo costo de inversión versus retorno y la alta disponibilidad. La alta disponibilidad implica que uno puede poner en servicio estas centrales en un tiempo muy muy corto, tal vez desde un blackout hasta
hasta la puesta en servicio pasan solamente, no sé, 4 horas, 4 o 5 horas, es un tiempo bastante rápido para reaccionar si pasa algo. Y cuando se habla del costo de inversión bajo versus el retorno, son centrales que como dan mucha potencia con una pequeña, con una inversión razonable, tiene un retorno bastante buscado en ese sentido. Y el tiempo de poner en servicio, de emplazar este tipo de centrales, tiende a ser bastante corto. O sea, también quiero decir, acá pongo un pequeño paréntesis en todo esto. Piensa que tiempos cortos tal vez son 4 o 5 años, ¿no? Que hay centrales que, o sea, si lo comparamos con una central hidroeléctrica, que por ahí en 20 años tenemos la central, 4 años termina siendo un tiempo corto. Como desventajas, estamos atados a la disponibilidad de combustible en el sitio o en la región donde estemos emplazando la central, naturalmente. El impacto ambiental que tiene una central térmica es sumamente considerable y siempre sabiendo que es una fuente de energía no renovable. ¿Sí? Como les anticipé antes, los orígenes para las máquinas, para las centrales térmicas, se basan en dos tipos de máquinas, las máquinas de combustión externa y las máquinas de combustión interna. ¿Sí? Empezaremos hablando sobre las máquinas de combustión externa. Estas máquinas se basan ni más ni menos que en el ciclo de Carnot. Entiendo que algo de termodinámica o de calorimetría ya estuvieron viendo en física, si no, repaso muy rápido. Entre dos fuentes a distintas temperaturas, si uno implanta una máquina térmica, van a conseguir primero una transferencia de calor de la fuente caliente hacia la fuente fría y un trabajo originado por esa máquina térmica. ¿Sí? O sea, básicamente el trabajo es eh, esa diferencia entre el calor que aporta la, mm, la fuente caliente y el que se va hacia la fuente fría. ¿Sí? Ahí fíjense que en el centro está una sumatoria, dice Q1 más Q2, pero Q2 tiene un término negativo, ¿sí? Porque es lo que sale, digamos, de la máquina térmica. Y el rendimiento va a estar asociado, el rendimiento de ese proceso va a estar asociado directamente a las temperaturas de las fuentes. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuanto más distantes estén esas dos temperaturas, siempre que sea posible por los materiales y las tolerancias, tendremos rendimientos cada vez mayores. Algo que no aclaré, ahí ese gráfico de entropía CS versus temperatura, y ese es un proceso isentrópico los DA son isentrópicos, B y C son isentrópicos, y isotermas entre A y B y C y D. Ahora lo vamos a poner en proceso para que se entienda un poco más todo esto. Este ciclo de Carnot es sumamente ideal y es para gases ideales, y lamentablemente los gases ideales no abundan, sino que tenemos nosotros gases reales y fluidos reales que tienen características propias cada uno de ellos. Un poco lo que les había adelantado es, naturalmente acá utilizamos agua en estos procesos, no usamos un gas distinto de eso. Entonces el agua tiene un comportamiento particular en este sentido, y se lo trata, a ver, con el ciclo Rankine. El ciclo Rankine básicamente toma de alguna forma el ciclo de Carnot y lo plasma sobre el comportamiento del agua. Si ven el gráfico de la izquierda, no sé, se observa una campana. Esa campana nos indica cómo se comporta el agua en función de la presión y la temperatura. Si llegan a apreciar, acá estas líneas de color rojo son de presión constante.
¿Y qué es lo que pasa en los distintos lados de la campana? A ver, permítanme, vamos a dibujar un poco, ¿no? Desde este punto de estado crítico, tenemos este lateral de la campana, en donde de este lateral, toda esta parte hasta el punto crítico, tenemos agua en estado líquido. De este punto crítico para toda esta parte, toda esta región, siguiendo esta curva que está acá, tenemos vapor saturado, o sea, no hay partículas de agua en estado líquido en suspensión en ese vapor. Dentro de la campana, todo lo demás. Mezcla de gas, de agua en estado gaseoso y de agua en estado líquido, ¿sí? Cuanto más cerca a la línea de líquido saturado, más componente de agua en estado líquido. Cuanto más cerca de la línea de vapor saturado, lo contrario, ¿no? Más vapor y menos componente de agua en estado líquido. Y en este punto, si uno pudiese hacer un intercambio de temperatura en este punto, el agua pasaría, o sea, por acá habría una línea también de presión constante. Si tuviésemos el agua a esta presión, que en estos momentos la desconozco, pasaríamos de agua en estado líquido directamente a gaseoso, em, sin pasar por estados intermedios en composiciones de distintas proporciones, ¿sí? A ver, voy a borrar todo esto, no nos aporta mucho. Esto es un poco de la explicación de este gráfico que está acá. Bien, entonces quédense con esta gran reflexión. Dentro de esta campana hay agua en estado líquido y en estado gaseoso mezclado. De este lado solo agua, de este lado solo agua en estado gaseoso. Y estas curvas que están acá, de color rojo, nos indican, las de líneas llenas, nos indican distintas presiones, ¿no? La presión es constante en todas estas líneas. Entonces, si uno comprime el agua, ¿sí? Si pasa de este estado de un, un megapascal a 10 megapascales, ¿sí? De acá a acá, con menor energía lo convierte, porque esto termina siendo energía, con menor energía convierte el agua en estado gaseoso en gas saturado, ¿sí? Y eso es lo que se traduce en este ciclo Rankine que ahora vemos a la derecha. Em, la numeración está un poco desordenada, ¿no? Porque entre el punto 1 y el punto 2 está el trabajo de la turbina, es decir, desde mm, vapor saturado hasta un estado líquido. Después hay un enfriamiento del vapor. Luego hay una compresión del agua, siempre en estado líquido. Compresión. Y desde el punto 4 hasta el punto 1 hay una entrega de calor por parte de la fuente de la máquina térmica, o del ciclo propiamente de generación térmica, ¿sí? Ya sea el fuel oil quemando, eh, eh, entregando calorías al agua para poder calentarla. Entonces, ya identificamos como 4 componentes, ¿no? O sea, acá está la turbina para generar trabajo. Acá hay unos enfriadores para pasar de esta mezcla vapor-agua a finalmente agua. Después hay una bomba que inyecta presión en el circuito. Y después está la caldera o intercambiador de calor para aportarle el calor al agua. Esta región que está acá, permítanme un segundito, vamos a volver acá. Esta región que está acá es algo de alguna forma no deseado. Yo les decía que la turbina, que está entre 1 y 2, nosotros tenemos que tener cuidado de que nunca llegue, nunca esté en digamos, turbinando agua en estado líquido y gas. Y dentro de la campana nosotros no tenemos tanta certeza de qué composición tenemos en cada caso. Entonces, van a ver que cuando este es un ciclo, este diagrama que vimos acá es un ciclo bastante idealizado. Cuando lo pasemos más a algo real, o sea, concreto de una central, lo que se busca es nunca llegar a este estado, sino que lo más cercano, o sea, pasar por la turbina, el fluido hasta un estado lo más cercano hasta la línea de vapor saturado.
Bien. Lo que les decía recién, básicamente, es esto mismo que está acá, en este ciclo ranking que conversamos recién. Tenemos 1 y 2 era la turbina. Acá hay un sistema de enfriamiento del vapor que sale de la turbina, la bomba que le inyecta una presión al fluido, y después está todo un conjunto, por ahora va a ser un conjunto acá, de entrega de calor em, a lo que sería el agua para convertirlo en vapor de agua sobrecalentado. El agua pasa por distintas partes de este proceso, o sea, se le calienta 1 grado con este economizador que está acá, después entra en la caldera propiamente dicha, donde se le ingresa, se le aporta la mayor cantidad de calor, y en algunos casos hay etapas de sobrecalentamiento del vapor de agua para distintos aprovechamientos. Porque ¿qué pasa? O sea, nosotros acá tenemos un gasto bastante grande de energía para llegar a este punto. Y esto es algo que les voy a decir, es muy utilizado en muchas centrales, es pasar por la turbina, o sea, el vapor de agua hasta llegar a otra presión, a una presión eh, menor. Recuerden que había unas curvas acá de presión, y volver a calentarlo y volver a pasarlo por la turbina antes de enfriarlo y volver a reiniciar el ciclo. Eso es algo muy utilizado porque ya aprovechamos el vapor, o sea, ya aprovechamos que el vapor de agua está en estado plenamente gaseoso y no ha llegado a la parte del condensado. Esto ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Em, Profe, sí, una consulta. la que Eh, quieras. esa línea vertical de 1 a 2, De 1 a 2. estamos hablando de un bajón de temperatura o de presión, porque nombrás presión, pero el eje Y veo que dice de temperatura. De las dos cosas. Está buena tu observación. Es de temperatura acá, pero lo que yo les decía, que dentro de esta curva que ven acá, de 4 pasando por 5, 1' y 1, esto es toda una curva de presión constante. Todo esto es a presión constante. Entonces, de acá a acá, naturalmente, también hay una pérdida de presión. ¿Eso se ve o se entiende? Ah, ok, están los Vuelvo, dos en el vuel- mismo eje, digamos. Mira, vuelvo un segundito para atrás. Lo ves acá, Ujú. mira. Acá dice presión 10 megapascales. Y este que está acá dice presión 1 megapascal. O sea, naturalmente, si yo estoy en este punto y bajo de este punto a este, bajé de 10 megapascales a 1 megapascal. Naturalmente bajó la temperatura también, pero también bajó la presión. Lo que se busca en estos ciclos, es cuando uno hace estos bajones de presión y tal vez llegar a un punto acá que, no sé, voy a asumir, ¿no? Esto por ahí es 5 megapascales, ¿no? Y seguimos en vapor saturado. ¿Se entendió eso, no? Las rojas serían las Ok, isobaras, ¿no? Las rojas son isobaras. Sí. Las genial, rojas se son, entendió. son todas isobaras. Correcto. Bien, un detalle que está acá también, este gráfico es entropía en función de la temperatura. El análogo que está acá, esto es entalpía en función de la entropía. ¿Y por qué a veces se representa esto de esta forma? Porque es más fácil de ver los trabajos, tanto el de la bomba, este que dice WT34, este es el trabajo de la bomba de compresión, y este es el de la turbina de generación, ¿sí? ¿Y por qué lo vemos, o por qué se ve también este gráfico? Bueno, porque muchas veces eh, van a ver expresadas las potencias del sistema en función de la entalpía. O sea, la entalpía termina siendo una forma de valor por unidad de la energía aportada por el sistema. O sea, o por entregada al sistema, si es la bomba, o entregada por el sistema, si fuese la turbina. Entonces el trabajo de la turbina, ahí dice, es la variación de entalpía, presión y temperatura entre el punto 1 y el punto 2. El trabajo de la bomba es entre 3 y 4.
Entonces es la variación de entalpía entre 3 y 4, y el calor de la caldera es entre 1 y 4, el punto 1 y el punto 4. Profe, Sí, perdón, la S entonces sería entropía. S es entropía y H es Sí, entalpía. genial, gracias. Bueno, no llegar, perdón, está bueno que me hayas frenado con eso. ¿Eso todavía no llegaron a ver en calor en física 2? ¿Hola? Yo por lo menos cuando la cursé no lo vi. Yo estaba muy, Y no. estaba muy creído que parte de esto ya lo habían visto en física 1, pero bueno, no importa. Se ve en química, Sí, bueno, el año que en viene física no. en, en- En termodinámica, sí. en termodinámica lo van a ver, esto mismo que estamos conversando lo van a ver y lo van a profundizar, porque aparte se le aporta la componente digamos, de la masa del fluido que está en el proceso. Acá lo estamos viendo, como les decía, en términos, eh, si es H minúscula significa que es, digamos, en por unidad, por decirlo de alguna forma. Si fuese con H mayúscula ya estamos hablando de la masa, digamos, considerando la masa de los componentes que entran en el juego en el proceso. Lo que quiero decir es que esto no es en términos absolutos, sino que es en términos relativos. Bien. Bueno, lo que se ve acá es ni más ni menos que los rendimientos, ¿no? O sea, el rendimiento del ciclo. El rendimiento del ciclo bruto es la energía el trabajo que se le saca a punta de eje de la turbina, dividido la energía que se le aporta en forma de calor, ¿sí? Eso es lo que se ve en la parte donde dice bruto, la parte de arriba. Si nosotros consideramos la energía neta, deberíamos asumir también digamos, descontarle a la energía que se saca a punta de eje de la turbina lo que implican las bombas, ¿no? O sea, el trabajo que se le debe incorporar a las bombas. Y uno piensa que es poco, ¿no? Pero a veces esas bombas son más o menos el 10% de la producción entre el 5 y el 10% de la producción de la turbina. O sea, son bombas interesantes, ¿sí? Bueno. Acá está un poco lo que les mencionaba antes, aprovechando que nosotros estamos en una etapa de vapor sobrecalentado, o sea que no entramos dentro de la campana. Muchas veces lo que se hace es, no, les diría que en la mayor parte de las centrales de potencia, lo que se hace es tener lo que se llama una turbina de vapor de alta presión, que es la que está entre 1 y 2, ¿sí? Recuerden eso que hablábamos de antes de las isobaras. Esta isobara tiene mayor presión que esta que está acá, entonces esta turbina, el trabajo que hace esta turbina es o sea, esta turbina que es la de alta presión, el trabajo es entre 1 y 2. Después se vuelve a calentar el vapor hasta llevarlo a esta temperatura, que es más o menos la misma que la temperatura de entrada de la turbina de alta presión, pero a una presión menor, ¿sí? Y se pasa por una segunda turbina. Segunda, incluso a veces hasta tercera, ¿no? Va a depender del tamaño de la central en sí mismo. Pero esto, y acá hay algo que también dejamos un pequeño asterisco sobre todo esto, piensa que una central térmica de estas características puede tener más de una turbina. La propia central. O sea, la central como tal, como si uno la encierra dentro de una burbuja, la energía que le saca es tal vez la energía comprendida, extraída de más de una turbina de vapor digamos, del proceso. Bueno, y acá llegamos a algo más realista, ¿no? O sea, esto que está acá, esto sí es ya una central eh, térmica, empezando por uno, esa torre de refrigeración que se ve acá es ni más ni menos que la torre de enfriamiento para cuando uno saca el vapor de agua, pasa por la turbina. Recuerden que baja su presión y baja su temperatura, y está a punto de llegar a ese punto de casi mezcla de vapor y agua.
la torre de enfriamiento lo que busca es reducirle la temperatura al máximo y la presión y llevarlo a estado líquido para volver a comprimirlo y meterlo dentro de la caldera. En donde está el 6 y está el 9, el 6 es la turbina de baja presión, el 9 es la turbina de alta presión, 19, 21, 17, todo eso es la caldera y todos los componentes propios de la caldera. También 23 es componente de la caldera y 15, ¿no? En el 15 están los quemadores. Ahora vamos a conversar un poco sobre esas partes, pero para que se lleven un poco la referencia. Y la otra torre, la torre que está ahí con el número 27, esa torre sí es una torre de combustión, o sea, donde salen residuos propios de la combustión. Entonces, cuando uno ve una central, va a tener esas dos chimeneas, ¿no? Por un lado tiene una chimenea donde sale vapor de agua, ¿sí? El vapor de agua que se usa para bajarle la temperatura al vapor del sistema, al agua del sistema. Y por otro lado tiene la chimenea de la combustión, ¿sí? Son dos cosas distintas. La chimenea de la combustión, casualmente los dibujos están bien representados. La chimenea de combustión tiende a ser así como más alargada, más fina, y la de refrigeración más grande y con esas apariencias. A veces no son así, a veces son como los sistemas de enfriamiento de los aire acondicionados industriales, pero bueno, básicamente, o como una suerte de piletones, pero el objetivo es el agua que está en el proceso, el agua que pasa por la caldera, conlleva una serie de tratamientos y lo que se busca no es liberarla, no es que sea un lazo abierto y tomar agua todo el tiempo, sino que ese agua, de alguna forma, se la busca tratarla y contenerla lo más que se pueda. Y se usa agua en paralelo también para refrigerar ese circuito. Para evitar el tema corrosión, que es agua desmineralizada, esa. Sí. 1000 tratamientos se le hace al agua. El agua se toma de los ríos, se le hace decantación para que primero se la pasa por un filtro grueso. Mejor, vamos a empezar por el principio. Filtro grueso para sacar rama, peces y demás, suspendidos. Después se ponen en piletones de precipitados, o sea, se busca que la mayor parte de la suciedad que quedaba precipite hacia abajo, se toma el agua y se empieza a tratar. Se trata la dureza del agua y se busca que esté lo más desmineralizada posible. Porque, o sea, ustedes piensen que ese agua se calienta a altas temperaturas y pasa normalmente por conductos. El agua a altas temperaturas pasando por conductos genera corrosión. O sea, si no está bien tratada, genera corrosión, genera incrustamientos. Y no estamos para estar cambiando los tubos de la caldera cada 3-4 meses porque están obstruidos, ¿no? O sea, el objetivo es, si uno trata bien el agua y digamos, la pone en condiciones para la caldera tiene una mayor vida útil. Ojalá puedan ir a Puerto Nuevo. Si no, yo tengo acá preparado unas imágenes de una visita que hicimos, en donde se ve un poco, brevemente, cómo son las partes del tratamiento de agua, pero es una de las partes más importantes del proceso en sí mismo. O sea, no está tan representado ahí, pero es sumamente importante. Bien. ¿Cómo generamos el vapor? Bueno, para generar el vapor tenemos distintos tipos de calderas. No me voy a detener en cada uno de todos esos que están ahí, pero hay dos grandes determinaciones en lo que son generadores de vapor. Las calderas humotubulares y las calderas acuatubulares. La humotubular se genera la combustión y los gases de combustión atraviesan una serie de cañerías. El agua está contenida en un recipiente, pero ese recipiente está atravesado por esas cañerías. Se calienta el agua hasta generarse vapor. Las calderas acuatubulares es al revés. Se genera la combustión en una región, el agua pasa a través de cañerías, entra en estado líquido y lo que se busca es que esas cañerías que llevan el agua se calienten y la conviertan en vapor de aguas. Las
humotubulares más conocidas, las calderas humotubulares más conocidas que tenemos en nuestra vida diaria, ¿cuáles se les ocurren que puede ser? Les diría que muchos las tienen en sus casas, sin llegar a la temperatura de vapor, ¿no? ¿El calefón? ¿Puede ser? El calefón es acuatubular. El agua pasa a través de la cañería y hay un hogar que calienta esa cañería. La humotubular es el termotanque. Los que tengan termotanques sepan que tienen una suerte de caldera humotubular, porque el agua está en un contenedor y el hogar se hace la combustión en una región y digamos, la combustión es la que se hace circular a través del termotanque para calentar el agua. Obviamente, en ninguno de los dos casos lo que se busca es llegar a la temperatura de vapor del agua, si no nadie se puede bañar, ¿no? Quemamos las manos y destruimos todo en el proceso. Así que, un poco como para que lo tengan de referencia, las calderas humotubulares no son utilizadas para centrales de mucha potencia por cómo es su constitución y por cómo es la forma de generar el vapor de agua, pero sí están más destinadas para lo que son la industria. Y cuando digo la industria, hay muchas industrias que necesitan generar vapor, necesitan vapor para el proceso, para, no sé, desde mover maquinarias hasta esterilizar componentes. Entonces, este tipo de calderas son más utilizadas para eso, no tanto para la generación eléctrica. En cambio, sí, las acuatubulares, ya estamos hablando de para centrales de generación, ¿sí? Ahí se ve una pequeña referencia. Las acuatubulares, hay un domo inferior, es donde se inyecta, donde ingresa el agua. Unos tubos verticales. Estas calderas que están acá se las llaman calderas tipo D, porque los tubos están casi a la altura del domo y algunos retraídos, y el haz de fuego, la bola de fuego que se genera dentro de los dentro del hogar, digamos, impacta, o sea, calienta todas esas tuberías para que se genere vapor. Y en el domo superior, o sea, tenemos los tubos de subida donde se aumenta su temperatura propiamente dicho, el agua, y se genera el burbujeo hasta generar el vapor, y el vapor de salida se toma en la parte superior, ¿sí? El domo tiene una construcción bastante particular, tratando siempre de evitar que el vapor de agua a la salida tenga, como les decía antes, agua en estado líquido nula. O sea, lo que llega al proceso, lo que tiene que llegar finalmente a la caldera, tiene que ser agua en estado de vapor sobresaturado para evitar condensaciones en la turbina, ¿sí? Esta imagen tal vez no es muy feliz, pero es un croquis de un corte de una caldera acuatubular. La caldera siempre está representada acá en estas líneas, poco más de trazo, un poco más oscuro. Acá a estas alturas están los quemadores, y si se fijan, esta es la caldera, pega como un zigzag acá y sigue en el otro sentido. Y acá hay distintas etapas, ¿no? Está el generador primario de vapor, está la serpentina de sobrecalentamiento, a un generador secundario, y cuando se habla del economizador, el economizador suele estar al final del recorrido del calor de la turbina, y lo que busca es, como se indica acá, levantar tal vez un par de grados la temperatura de agua que se va a inyectar en la parte inferior, en el domo inferior. ¿Por qué se hace esto? O sea, naturalmente para economizar energía en este proceso. Si uno entrase con agua a una temperatura cada vez más fría, el gasto térmico que tienen que hacer los quemadores que están acá en esta región, es mucho mayor que la que tendrían que hacer, ¿sí? O sea, naturalmente busca economizar combustible. Acá, bueno, ahí es una representación de cómo se mueve la bola de fuego
moviendo los quemadores dentro del hogar, o sea, moviendo la bola de fuego, uno aumenta, reduce la temperatura, baja o no el caudal de vapor generado y demás. O sea, esos son los puntos de ajuste propiamente dicho que tiene este tipo de centrales. Y esa es una imagen de una caldera, ¿no? O sea, todo lo que está contenido dentro de esa estructura verde de estructura portante es propiamente la caldera con sus componentes y demás, ¿sí? Esto es lo que les mencionaba antes, el domo de salida. Acá están los caños de bajada y están estos como paños de salida para el vapor de agua, buscando siempre que lo que salga a través de las salidas sea pura y exclusivamente vapor de agua sin líquidos en suspensión. Vayamos un poco al rendimiento de estos, rendimiento calórico de estos ciclos, ¿sí? Cuanto más aprovechemos la combustión en sí misma, fíjense, acá hay un 23% que se escapa por la caldera, así que todo esto que es combustión con temperatura, cuanto mejor lo aprovechemos en economizadores o en distintos elementos del proceso, mejor nos va a impactar en el rendimiento propio de la central. Acá se dice que hay un 73% de aprovechamiento de proceso y hay un 98,9% de aprovechamiento del combustible. Hay una parte que es componente del aire. Pero bueno, acá es máximo aprovechamiento del proceso, tratando de buscar que el humo aumente la temperatura del aire, a inyectar en la combustión. Entonces, siempre estos procesos buscan la perfección o buscan el máximo rendimiento haciendo este tipo de como microajustes, ¿no? O sea, si uno levanta la temperatura del aire que se inyecta en la combustión, eso hace que uno consuma menos combustible. Lo mismo lo que les decía con el economizador. Si uno levanta un par de grados, aunque sea con gas de combustión de baja en términos relativos, de baja temperatura, el agua que va a ingresar en el circuito le gana bastante al rendimiento del ciclo. Así todos tienen sus falencias, estos ciclos no son ideales, pero haciendo estas pequeñas optimizaciones lo que se busca es digamos, el máximo rendimiento del proceso. Y la turbina de vapor no es ni más ni menos que una turbina ahí de reacción que lo que busca es, a medida que va pasando el vapor de agua, el vapor se inyecta por el extremo donde están los álabes más chicos y se produce la expansión hasta la salida de baja presión. O sea, en la entrada de vapor nosotros tenemos alta presión de vapor de agua. En esta parte, en esta tobera de salida, tenemos una presión más baja. Presión y temperaturas más bajas. Bien. Y lo que les mencionaba antes es que, bueno, acá hay una imagen muy representativa de lo que pueden ser las turbinas de vapor de una central directamente. Ahí hay un link a cómo funcionan estas turbinas de Siemens, puntualmente hablando, ¿sí? La más pequeña, esta que está acá hacia la izquierda, es la turbina de alta presión, ¿sí? Acá en este ingreso está la máxima presión y en este egreso tal vez haya una presión similar a la que se introduce en estas turbinas, y como el caudal de vapor y el tamaño el volumen de este vapor de agua es mayor, se usan 3 turbinas a la salida del vapor que estaría que tendría esta turbina de alta presión. O sea, estas 3, lo que quiero decir es que estas 3 son de baja presión y más o menos la cantidad de moles de vapor de agua es prácticamente la misma que sale acá que la que se distribuye entre estas 3 turbinas. Y una observación que alguien podría hacer es por qué las turbinas así son como que tienen una expansión, o sea, tienen un punto central chico, o sea, unos álabes chicos hacia el centro y se van expandiendo hacia los costados. Si nosotros tuviésemos esta turbina así de construcción en un lado solo, voy a ponerlo acá en un pequeño dibujo.
el vapor de agua entra por acá y va a moverse a través de la turbina en esta dirección. Entonces, mecánicamente, para soportar esta turbina que está acá, estos rodamientos y estos rodamientos de acá tienen que no solamente soportar el peso y el movimiento de la turbina, sino que un esfuerzo de tracción producto del vapor de agua. Si uno construye una turbina que sea espejada, es decir, que tenga a la vez en un sentido y en otro sentido expansiones hacia los dos sentidos, se ahorra un poco tener que compensar este esfuerzo que produce el vapor de agua. Es por eso que las turbinas tienen esta apariencia. El vapor de agua entra así, va hacia allá y va hacia allá. Entonces, la compensación lineal para que este eje no se mueva en el eje propiamente del eje de rotación, queda compensado. O sea, solamente tienen que hacer los soportes para el peso y la rotación. Bueno, pasemos a las máquinas de combustión. Perdón, con esto, ¿alguna consulta sobre las máquinas de combustión externa? Yo ya iba muy rápido, me parece. Por ahora no. Bien, pasemos entonces a las máquinas. Hay un porcentaje de, Sí. en el ciclo cerrado del agua, ¿hay un porcentaje de agua que se pierde en el proceso? Lamentablemente siempre hay porcentajes de agua que se pierden porque los sistemas no son perfectos, son perfectibles. Claro. Se pierde agua de proceso, naturalmente. Y mecánicamente todo está como dimensionado para que en el caso extremo o que se vaya de curva esto no explote, ¿no? Claramente, en el peor de los casos, o sea, supongamos que haya un problema, o sea, vamos a suponer un problema... ¿Sobre presión o sobre temperatura? Sobre presión y sobre temperatura, y no es un problema porque se abren unas esclusas que tiene la caldera y el circuito, y lo que se libera es vapor de agua. O sea, sería el menor de los problemas ese, para la central. El mayor de los problemas en este tipo de centrales es la combustión, o sea que tengamos un problema de combustión, pero es fácil también de controlar la combustión porque uno le corta el aire. Si vos le cortás el aire a la combustión, la apagás. Es como cuando agarrás una vela prendida, le pones el frasquito arriba, bueno, ya está, se quedó sin oxígeno, se acabó la combustión. Pero bueno, básicamente es eso, o sea, se está todo el tiempo monitoreando la presión en las entradas de las turbinas. Es un parámetro de referencia, la presión a la entrada, porque aparte es un parámetro que sirve para el control de la velocidad de generación y de la potencia de generación. Entonces, como que es, digámoslo así, el punto más importante a mirar en este tipo de centrales. Y después el caudal, ¿no? El caudal de gas de vapor generado. Okay. Ojalá de verdad puedan ir creo que bueno, Alonso solía hacerlo, el profesor de máquinas térmicas, solía llevar a los alumnos de paseo a Puerto Nuevo, porque él trabajaba ahí. Espero que les toque, no sé quién la está dando ahora, pero espero que con el profesor que estén puedan visitarlo. No sé, siempre es interesante, como les decía, ¿no? La clase pasada, siempre es interesante conocer las centrales porque uno, todo esto que está en papel o en la pantalla, lo baja a realmente cosas concretas. Dicen, a ver, ¿qué tan grande es el ventilador de tiro inducido? Y ven que es un ventilador de 2 megas, gigante, y que empuja aire con toda, básicamente. Bueno, pasemos ahora a las máquinas de combustión interna. La máquina, a mí me gusta siempre bajarla un poco a la realidad de las cosas cotidianas, ¿no? Máquinas de combustión interna en nuestro día a día, el auto, ¿no? El auto es una máquina de combustión interna porque el combustible directamente, la explosión del combustible, los gases de combustión del combustible propiamente dicho, son los que generan la energía para mover el eje. No hay vapor. O sea, todavía no usamos más autos a vapor ni nada por el estilo. Había locomotoras, pero ya fueron.
Entonces todas esas máquinas están suplidas como máquinas de combustión interna. En la realidad, y para generación de energía eléctrica, las máquinas de combustión interna que quedaron son o grupos electrógenos, que son motores como el del auto, motor naftero, diésel, combustibles digámoslo, que se consiguen habitualmente, o esos destinados a máquinas de poca potencia en términos relativos, y máquinas de gran potencia con gas directamente. O sea, las máquinas, la generación eléctrica propiamente dicha, de escala, se produce con máquinas de gas. Si es, el gas es el que se usa para gas natural, se usa para la generación en escala de energía eléctrica, ¿sí? Y el ciclo de combustión que se usa para el ciclo que manda sobre el gas es el ciclo Brayton. El ciclo Brayton tiene, en realidad es un ciclo abierto. Si se fijan en la imagen del lado, las dos en realidad, pero en la imagen de la izquierda van a ver que el ciclo empieza en 1, de 1 a 2 hay una compresión de aire, de 2 a 3 está la combustión, o sea, se inyecta el combustible y se genera la combustión propiamente dicha. De 3 a 4 pasa por la turbina de gas, y de 4 a 1, y no llega a 1, hay un punto rojo, está el escape de los gases a alta temperatura, ¿sí? Y digo que no es un ciclo cerrado, porque no es el mismo aire que se comprime entre 1 y 2 el que finalmente se va a renovar en el ciclo. O sea, a este tipo de máquinas uno le inyecta aire todo el tiempo, aire comprimido, comprime el aire, le inyecta el gas, el aire comprimido con el gas genera la combustión, y esa combustión es la que aprovechamos. Lo que sale es producto de la combustión, gases de combustión, no es aire, ¿sí? Lo que ven a un lado y al otro de ese gráfico es dos formas de identificar exactamente lo mismo. Una es en presión y volumen, el otro es entropía y temperatura, como vimos en los ciclos anteriores, en el ciclo de Rankine. Y acá se ve que el trabajo que se genera en la turbina depende de la masa de combustible, del poder calorífico de ese combustible, eso que dice Cp, y de las diferencias de temperatura que se van logrando en cada etapa, ¿sí? Tanto la del aire, producto de la compresión, y la de la turbina, producto de la combustión, ¿sí? Esta máquina, este tipo de centrales, están básicamente integrados por una máquina que tiene todo solidario prácticamente en el mismo eje. Por un lado tiene el compresor, comprime aire, después se pasa a una cámara de combustión, ese aire comprimido es donde se inyecta el gas. La combustión es la que pasa después por la turbina. Todo integrado en la misma máquina, básicamente. Y eso es lo que ven acá, ¿sí? O sea, entra el aire al compresor. Esos trapecios que ven ahí en la imagen, les voy a dar una referencia para futuras materias. Estos trapecios que están dibujados así, de esta forma, ¿sí? Significa que si entro acá, entro con baja presión, perdón, por eso es grande, y acá está a baja presión. Perdón, estoy diciendo todo al revés. Se entra con baja presión, ¿sí? Y se sale con alta presión. Por eso acá también se entra con alta presión y se sale con baja presión, ¿sí? Acá entra aire comprimido, va a la cámara de combustión y entra a la turbina a alta presión y sale a baja presión. Y hay un calor remanente que sale con esos gases de compresión, que es una pérdida. O sea, directamente es algo que no nos sirve. Acá ya apareció algo que nos va a dar una pauta de aprovechamiento para el futuro, ¿no? Hay un intercambiador de calor. Bien, quédenselo en la cabeza.
pero sepan que el ciclo Brayton, por sí mismo, es un ciclo que normalmente es totalmente abierto. Entra aire, cámara de combustión, aire comprimimos, cámara de combustión, pasamos por la turbina y salen estos gases productos de la combustión. Y acá tienen una turbina de gas real, ¿sí? Toda esta etapa, desde este punto hasta este punto, es el compresor, ¿sí? Me parece el fuselaje de un avión esto. Esto que está acá, estas que se ven acá, son las cámaras de combustión. Y esta etapa que está hasta acá es la turbina de gas, ¿sí? Siempre una máquina bastante compacta, siempre hablo en términos relativos, es compacta porque tiene todo el ciclo integrado en una misma cadena de componentes y naturalmente después en los ejes se conectan las máquinas de generación eléctrica. Después empiezan variantes, ¿no? Acá hay distintos tipos de variantes para lograr mayor rendimiento. Esto es un poco para que lo tomen a modo de anécdota y que sepan que también existe, ¿no? Hay un primer compresor, se entra con una temperatura de aire, se comprime hasta una presión, se le baja la temperatura para poder comprimirlo aún más. O sea, sepan que de acá a acá entra una mayor cantidad de moles, o sea, de masa de aire a la cámara de combustión y se pasa por, pasa por la cámara de combustión y luego por la turbina. Bien, también hay, esto es cómo es el aprovechamiento. Hay otros tipos de aprovechamiento que es, tenemos un compresor, una primera cámara de combustión, se pasa por la turbina. Naturalmente, como ninguno de estos procesos son 100% ideales, a la salida de esta turbina, estos gases de combustión tienen algunos moles tanto de aire como de combustible que quedaron sin quemar. Se los vuelve a pasar por otra cámara de combustión, inyectándoles mezcla de combustible y lo que queda, estos gases de salida, y se pasan por una segunda turbina. Esto es ni más ni menos que hacer mayor aprovechamiento del combustible y del conjunto de turbinas, ¿sí? Esto es similar a lo que se hace con la turbina de vapor, teniendo más de una turbina de baja presión. Bien, y acá llegamos a algo interesante, ¿no? Digamos, es una referencia a casi todas las centrales que tenemos, casi no, una gran mayoría de las centrales que tenemos en el país. El llamado ciclo combinado. El ciclo combinado es ni más ni menos que agarrar una central de gas y decir, estos gases que me están saliendo de combustión, que salen a una temperatura que es bastante alta, ¿por qué no los aprovechamos para ni más ni menos que generar vapor de agua? Y con ese vapor de agua pasarlo por otra turbina de vapor con todo el proceso que habíamos convencionado antes. Entonces, lo que se hace es, naturalmente, esta primera etapa, que es la de generación de gas con el ciclo Brayton que vimos antes. Acá está la captación de los gases de combustión. Van a encontrar que estas calderas son llamadas calderas de recuperación, de alta recuperación, que bueno, básicamente lo que usan es los gases de combustión a la salida, lo pasan por una serpentina, o sea, básicamente por una caldera acuatubular para generar vapor y pasarlo por la turbina de vapor y generar energía eléctrica. Entonces, si uno analiza entrada de este ciclo, entrada de esta central, ¿qué consume esta central? Y gas y aire, ¿sí? Y tengo la energía generada por dos sistemas eléctricos independientes. O sea, estos dos ejes no están solidarios, pero sí están solidarios en el transformador de salida. ¿Ok? Acá un poco se ve lo que les mencionaba en términos térmicos, ¿no? O sea, yendo al diagrama
entropía a temperatura, ¿no? Por un lado está el ciclo Brayton y la entrega de energía térmica está dada, digamos, este ciclo de vapor está dada por los gases de combustión propiamente dicho. Y este intercambiador es esa caldera de alta recuperación que yo les mencionaba. Sí, van a ver que tiene una forma bastante particular, es como un trapecio gigante estas calderas de recuperación, porque bueno, un poco lo que buscan es captar esos gases, comprimirlos un poco, inyectarlos dentro de dentro de ese recinto para que digamos, atraviese los conductos por donde va el agua y transformarla en vapor de agua, básicamente. Bueno, antes de continuar con el tema que sigue, a mí me gustaría darles hay unas pequeñas imágenes de, como les decía, Puerto Nuevo, para que aportar un poquito de realidad a todo esto, ¿no? Ahí, acá vamos viendo cosas reales de las que les mencionaba, ¿no? Esto es Puerto Nuevo, esta que está en blanca y roja, esta es la turbina Profe, sí, perdón, creo que no está compartiendo. no se, Yo veo una pantalla negra. Sí, no se está viendo. ¿no se está viendo? Ah, un segundo, entonces. Volvemos a compartir a ver si se ve ahora. A ver. ¿Ahora sí? ¿Confirmamos que se ve? No, todavía. No. Pero, che. A ver. Oh, no, compartir. Ahora dice compartiendo. ¿Ahora sí? ¿Lo Ahora ven? sí. Sí, sí. Perfecto. Buenísimo. Acá se ven lo que les decía antes, ¿no? Las chimeneas. Esta chimenea que está acá, roja y blanca, es la chimenea naturalmente de la combustión. Y estas que están acá, que el vapor es blanco, ¿sí? Son chimeneas de vapor de agua. O sea, por acá sale vapor de agua, literal. No hay, digamos, no hay contaminación que salga por estas que están acá. Acá está la caldera, ¿sí? Esto es donde está hay un generador. O sea, Puerto Nuevo tiene una central, es un ciclo combinado. O sea, acá hay gas y centrales de vapor, ¿sí? Y también hay máquinas de vapor solamente. O sea, Puerto Nuevo tiene máquinas que funcionan con calderas a fuel oil y el ciclo combinado que es gas y una caldera de recuperación de vapor de agua. Y en todo este edificio que está acá, está la generación eléctrica, o sea, los generadores eléctricos propiamente dicho. No hay ningún otro componente. Todo está afuera. Todo lo que sería el proceso térmico está afuera. Y algo importante es, naturalmente, tiene que estar cerca del agua para poder captar agua tanto de proceso como para poder enfriar el agua de proceso. ¿Cuántos Bien. generadores tiene la central esta? No tengo el dato, pero si Máquinas, no ¿no? Tendrán sí, una reserva, una parte en servicio, un mínimo en reserva, algo así. yo no tengo ese dato presente. Mercedes, ¿vos estás ahí? No. Sí, estoy. ¿Cómo estás? ¿Tenés el dato de cuántas máquinas tiene Puerto Nuevo? Aparte, No. mira, acá lo dice, perdón. Pero pará. Lo teníamos el dato acá, mira. Son 5 unidades en su conjunto y una capacidad instalada de 360 y 689 megas respectivamente, porque son dos centrales, Nuevo Puerto y Puerto Nuevo. Se mataron con el nombre. Sí, sí. Y lo quisieron hacer Capicúa, por eso. Claro. Estas son todas de vapor, ¿sí? Y acá está el ciclo combinado, que tiene una potencia instalada de 765 megawatts. Bien, acá está un poco el datasheet de la central en sí mismo. Captación. Estas son las bombas de toma de agua.
con estas bombas se toma agua directamente del río y esto que está acá es el filtrado grueso, lo que les decía, ¿no? Se saca, digamos, lo que se observa a simple vista. Hay conchillas, peces, ramas. Justo ese día que estábamos nosotros estaba pasando, había un par de peces pasando por este filtro grueso, porque básicamente capta todo, ¿sí? Después de eso se va a estos decantadores, ¿sí? Primero es una pileta de decantación y después se le tira ¿cómo se llama? Un aglutinador, creo que es el nombre correcto, si no lo estoy inventando ahora. Pero básicamente lo que hace es capta la suciedad que queda en el agua y hace un precipitado hacia el fondo. Por eso quedan, si se fijan acá, bueno, acá está el agua ingresando y el piletón está como con más movimiento, ¿no? Y después pasa a estas otras piletas que son más calmas y lo que se busca es que caiga ese precipitado. Y bueno, el agua se toma un poco más arriba, la captación para el proceso es más arriba y después ya está el proceso de purificado, donde digamos, le van colocando ciertos aditivos y demás componentes para tratar de que el agua del proceso sea lo más pura posible. Fuimos sacando algunas fotitos de cómo iba toda. Realmente toda la parte de filtrado y que el agua de proceso sea lo más perfecta posible es un ingenio en sí mismo. O sea, tiene un montón de aristas, ¿sí? Todas las cañerías que ustedes vean así pintadas de amarillo son cañerías donde se transporta fluido combustible, ¿sí? Los tanques que están hacia la izquierda, las fotos de la izquierda son tanques de fuel oil, y los que están ahí de amarillo son los caños de gas para alimentar el ciclo combinado. A todos los tanques los rodea un muro de contención, o sea, el tanque es lo que está de color amarillo y azul, y después hay un segundo subtanque que es de contención, o sea, esta pared que está acá es de contención, si llega a pinchar el tanque, bueno, queda contenido dentro de los límites. Y si se fijan, hay una cañería roja, la cañería roja siempre es incendio, tanto acá está con unos aspersores, que son estas puntitas que están acá, y también para conectar, digamos, una manguera móvil. O sea, si bien piensan que en estas centrales siempre hay un destacamento de bomberos propio para poder mitigar la llama, ¿no? O sea, es como siempre el peligro de riesgo, el riesgo de incendio es inminente en este tipo de centrales. Un poco más de cómo es, estos son los caños de gas que van a alimentar el ciclo combinado. Y vamos a las calderas. Fíjense el tamaño, ¿no? De esas calderas. Son calderas de vapor alimentadas con fuel oil. Esta foto está sacada, fíjense, estábamos al lado de los tanques y le sacamos una foto a las calderas que estaban allá en el fondo. Y esas chimeneas blancas y rojas son de vapor, digamos, para enfriar el vapor de agua que sale después de la turbina de vapor. Hace un calor ahí que ni les explico, ¿eh? Sentís o sea, naturalmente el sistema no es ideal, que uno aprovecha el 100% de la potencia calórica del combustible para generar vapor, sino que también es parte del calor, sale por todos lados. Ya en la escalera esa se notaba el calor que producía la caldera, y ni les cuento si íbamos por debajo. Naturalmente fuimos por debajo, donde se ven los caños que ingresan, o sea, el calor es notable. Se puede estar, pero se siente que la central está produciendo. Ahora que hablas de calor, aprovecho a preguntarte, ¿cuán insalubre es el trabajo? Y en cuanto a los aislantes térmicos, en una época acá se trabajaba con asbesto y eso produjo mucha enfermedad, eso se fue mejorando, ¿no? Y entiendo que sí, o sea, a ver, la ropa que usa esta gente es toda ropa ignífuga, eso ni hablar.
no es que no es que estás cerca de la caldera y te prende fuego, básicamente, pero sí se siente, el calor es notable. Si vos caminás la planta en otros lados, nosotros creo que fuimos en invierno y estábamos bien abrigados. Cuando estábamos al lado de la central, de la caldera, digo, hacía calor. O sea, hacía calor que ya estábamos todos con la campera abierta. Em, pero sí, naturalmente, digamos, esta gente que está en la operación, o sea, que realmente tiene que intervenir los equipos, usa toda ropa ignífuga. Y no te sé decir si está catalogado como trabajo insalubre. Sé que hay... Porque a veces con el objeto de reducir las pérdidas de calor a través de las cañerías, en una época se forraban con asbesto y había otro tipo de materiales que eran peligrosos para la parte respiratoria, ¿no? No, Hace años atrás. sí, pero Después se sigue- acá no, se usan capas de... o sea, se usa como aislante el aire, básicamente. O sea, se, se van poniendo todo un sistema de capas para que el calor no trate de no radiar por fuera de lo que es la caldera. Eh, yo no recuerdo haber visto placas de amianto para contener el tema térmico. Lo que sí te puedo decir es que toda la tubería es de acero inoxidable dentro de la caldera y bastante contenida, eso seguro. Si tiene amianto o no lo tiene, o asbestos, eso es una buena pregunta, anótensela para máquinas térmicas. Lo podemos tratar de averiguar, pero la veo, eh, debe ser un dato bastante controversial para que alguien lo pueda decir. Sí, es verdad, bueno, yo lo hablo en referencia a gente que pasó por la empresa, porque estamos hablando de Denor, que trabajan en las centrales también, Ajá, pero estamos hablando de muchos años atrás, ¿no? sí. Seguramente esa tecnología debe estar mucho más auditada hoy. Y ya a estas alturas sí. Sí, porque aparte del riesgo, el riesgo muy alto. O sea, esta caldera tiene un problema y tenemos una nube de asbestos en toda la ciudad de Buenos Aires. O sea, a esa escala estamos hablando. Eh, Así que no, o sea, entiendo que sí, que no deberían tenerlo, pero no lo puedo asegurar. Al menos yo no lo puedo asegurar, no estuve tanto en la central como para saber ese dato. Em, Repito, por ahí es un dato un poco más íntimo para preguntarle a alguien que esté, que esté trabajando en una central. El profesor Alonso, no sé si sigue dando en máquinas térmicas, si sigue dando, él puede llegar a ser una muy buena referencia para hacerle preguntas de estas características, que no son tan fáciles de conseguir, digámoslo así. Bueno, Gracias. acá está esto, no, de nada. Lo que se ve ahí es el ventilador de tiro forzado, ¿no? Decíamos que la combustión necesitaba aire y bueno, un poco el ventilador de tiro forzado lo que busca es inyectar el aire que necesitamos para la combustión, básicamente dicho, ¿sí? Miren el pedazo de ventilador que tenemos ahí, ¿no? O sea, no es algo chiquito, sino que es tal vez sea un motor de 300 kilowatts o un poco más. Y esos caños que están ahí, eh, caños de recirculación de agua, de vapor, ahí, o sea, ahí está, esa cañería que se ve ahí es la cañería exterior y de recubrimiento que tiene la cañería real de agua. Si no es que el agua está directamente pasando por esos caños, sino que ese es el de contención. O sea, es notable. Y como les decía, ahí el calor se sentía. Realmente uno entraba entraba en la boca del diablo acá, ¿no? O sea, estaba el fuego, se sentía muy vívidamente. Ahí están los quemadores, pudimos llegar a ver un par de quemadores y lo que se ve acá son mirillas de inspección. Esas líneas que se ven ahí son las cañerías que están siendo impactadas por la bola de fuego del quemador, por eso están de ese color amarillo, o sea, básicamente están incandescentes producto de la llama. Miren lo que es esta ventanita de inspección. Esa ventanita de inspección no se podía tocar con la mano, es lo que quiero decirles. Pero con eso
podían primero inspeccionar cómo venía la llama que estaban generando y ver si había algún problema primero en los quemadores, lo detectaban si la combustión era mala, y segundo, en el proceso, o sea, si encontraban alguna cañería que no estaba incandescente, significa que hay parte de la bola de fuego que no estaba alcanzando bien el, las cañerías propiamente dichos. Y bueno, este es esto que ven acá es el quemador, donde entra entra el gas de combustión, o sea, fuel oil en estado pulverizado con aire, eh, ignitores y demás para generar la bola de fuego. Y esta es la sala de máquinas. ¿Recuerdan la imagen que les mostré antes, que se veía ahí una gran edificación? Bueno, esa gran edificación converge en estas o sea, lo que tiene integrado son estos generadores eléctricos que se ven acá. Estos son las turbinas de vapor. Este encapsulamiento amarillo es para que el vapor no se escape por ninguna parte. Acá ven las tuberías de ingreso de vapor y demás. Estas turbinas eran Brown Boveri. Brown Boveri es la empresa que después se convirtió en ABB. Brown Boveri era uno de los líderes hasta los 90, era uno de los líderes de fabricante de turbina, junto con Siemens y con Alstom. Y bueno, y el viejo General Electric, ¿no? que producían este tipo de turbinas para el mundo. Bueno, acá interesante ver el puente grúa, ¿no? que estaba instalado para poder hacer movimientos de los componentes, y acá como a título de referencia, acá están las potencias en la pared, o sea, como un diagrama de potencias en la pared para ver si las máquinas estaban produciendo la potencia prime que se buscaba. La verdad que el edificio increíble, ¿no? O sea, una construcción de otra época. No se hacen más centrales de estas características. Tenía una arquitectura bastante interesante, muy parecida. Si visitaron la usina del arte, naturalmente es una generadora mucho más chica la de la usina, la de la usina del arte, lo que estaba ahí, pero el tipo de construcción era de características similares. Bueno, y acá está una de las máquinas. Ahí en alemán, en la parte de abajo, donde dice Dampfturbine, es turbina de vapor, de 250 megas, de 3000 revoluciones por minuto. 2 pares de polo. Tiene el generador ahí eléctrico. Ahí es. Vieron que ahí están los datos importantes que veíamos cuando hablábamos de las máquinas. Miren el tamaño, ¿no? De esa máquina. Ahí se ve un poquito más esto que está acá es el generador de corriente continua de la excitación, con sus conexiones y demás, y el sistema de control de generación. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de poner en paralelo dos máquinas o dos centrales o demás, estaban estos componentes que uno decía, bueno, existen o no existen, no es real esto? Tienen relojes así como en la antigüedad, y bueno, sí, estas salas de control siguen existiendo con esos paneles luminosos de antaño. Hoy quedaron, digámoslo así, de backup, ¿no? Todos estos sistemas de transferencia y de conexión se hacen mucho más, digamos, con electrónica un poco más profunda y ya con sistemas mucho más profundos, no tanto no tan a mano como los componentes que se ven acá, pero siempre terminan quedando estos sistemas de control medio de backup hasta el fin de su vida útil, ¿sí? Ahí está el sistema de control para la puesta en paralelo, para que me crean, ¿no? Que estaba medidor de frecuencia, acá está la potencia, la tensión de salida, y esto que está acá es ni más ni menos que el esquema eléctrico, ¿sí? Estos que están acá son los generadores, ¿sí? Esta es la barra a la que aportan, y estos son los campos de salida, o sea, hacia dónde va el sistema. No me acuerdo bien qué era esto que estaba acá, debe haber sido otra generadora más, pero eso es un poco para que tengan en cuenta que digamos,
todo esto es el despacho interno de la central. De acá para afuera está la conexión al sistema eléctrico. Y todo lo demás es la central con sus distintas máquinas aportando a una barra única. Lo que les acabo de decir, acá un poco más agrandado, acá dice sistema diésel, ¿sí? Es el combustible que utilizan. Y acá están, bueno, un poco todas las barras, ¿no? La máquina, estas que están acá son las máquinas, estos son los transformadores de salida, y estos deben ser algunos transformadores de backup, ya no me acuerdo, ¿no? Estos son transformadores de backup seguramente, las barras en una tensión, o sea, esta que está acá es la verde es la tensión debe ser de servicio, y la naranja es la tensión de generación. ¿Qué más para contarles? Bueno, acá esto es la parte del ciclo combinado. La toma de aire del ciclo combinado, siempre la toma de aire se hace de esta forma, para que el aire ingrese, supóngase, en vez de que ingrese en línea recta y que se capte cualquier porquería que viene con el aire, acá se genera en esta toma de aire una depresión para que el aire ingrese así. Y así de esta forma se aseguran que haya menos partículas en suspensión del aire ingresando a la central, ¿sí? Bueno, acá hay unas componentes de la turbina de gas. Esta es la parte fija de la turbina de gas. Pedazo bastante interesante de la máquina que pudimos ver en ese momento. Acá están los álabes fijos que tiene la máquina. Y esta parte de acá es la parte, perdón, toda esa es la parte fija y acá esta es la parte móvil de la máquina. Ahí estaban presentándolo. La verdad que tuvimos bastante suerte en ver cuando estaban trabajando en la máquina en sí misma. Básicamente es la carcasa de la turbina de gas. Y ahí la tienen la turbina de gas abierta, ¿no? O sea, estos son los álabes, la parte rotante de la máquina acoplada al eje de generación. Ahí se ve interesante, ¿no? Un poco más, un poquito más de precisión. Y eso que está ahí, perdón, es la turbina de vapor del ciclo combinado. ¿Sí? Esta turbina es de un poco de menor potencia que las que vimos antes, pero es la asociada a la turbina de gas, o sea, la turbina de vapor asociada al ciclo que aprovecha la combustión. Bueno, algunas cositas más. Acá, bueno, este es el sistema de corriente continua, cómo inyectaban la corriente continua en la máquina. Acá está la doble polaridad de esta máquina y esto es la carcasa. Y ese es el transformador de salida, transformador de 132 kV. Algún comentario que puedo hacerles de todo esto. Estos caños, estas tuberías que ven acá, no es ni aceite, no es gas, vapor, no es nada. Ahí adentro hay barras de cobre que conectan la tensión del generador, creo que eran 19 kV. Dentro de esas cañerías hay SF6, o sea, es una conexión con GIS. ¿Se acuerdan que hablamos de de la distribución en gas, de la GIS, GIS? Bueno, ahí hay una utilización concreta, ¿no? Ahí son sistemas de barras en gas, en GIS, en hexafluoruro de azufre, que se conectan al transformador y elevan a 132 kV. Por eso esto que está acá son las salidas de 132 kV. Bueno, el transformador en aceite, acá esto de acá es el muro de contención que tanto hablamos, la cuba, la plataforma para que si hay derrame de aceite quede contenido, y estos son todos las aletas de ventilación que tiene el transformador. Y siempre acá un sistema de extinción de incendio, incluso con este periscopio acá arriba, para extinguir en caso de fuego. Y recuerden, el tanque de expansión, el bujol y todo lo demás. Este era un poquito más grande. Acá se ve claramente, de hecho este es un transformador ONAF.
Refrigerado con aire. Sí, o sea, la forma externa con aire, por eso están los Sí, ventiladores sí, usados, sí. de tiro forzado, las salidas de 132, y acá todavía no lo habían conectado a la GIS, o sea, al sistema GIS de barras. De acá les repito, creo que la central trabaja en 19 kilovolt o 18, una tensión de media tensiones. Y estas barras cuadradas que ven acá, este sistema de barras cuadradas que ven ahí es de cobre para conectar digamos, los generadores, la potencia que se genera con el transformador de salida. Acá la conexión era en este punto. Pedazo de transformador, ¿no? Y este es el pórtico de salida de tensión. Acá tuvimos bastante suerte, ese día estaban haciendo muchos mantenimientos. Miren acá otra cosa interesante, esto que está acá son seccionadores. Son seccionadores de mantenimiento del transformador. Uno manda la orden de apertura al interruptor del transformador, el interruptor de salida del transformador, y abre estos seccionadores y se asegura que este transformador, al menos el lado de alta tensión, está aislado. Y esto que está acá, estas torretas que se ven acá, son transformadores de corriente para la medición de salida del transformador. Le dimos con todas, acá vimos todo, desde transformadores hasta las máquinas. Bueno, creo que los voy a dejar más temprano porque empezar la parte de máquinas de centrales nucleares me parece un poco mucho hoy. No sé si tienen alguna duda de lo que vimos. No, quedaron desmayados. Profe, Sí, pregunta. Las centrales térmicas no están muy sujetas a algún tipo de clima, ¿no? No sé, como por ejemplo las eólicas o las solares. no, para nada, para nada. Las centrales térmicas son a todo nivel las centrales térmicas, ¿no? Porque la nuclear también es una central térmica. Ninguna central está atada a ninguna condición climática. Centrales térmicas hablo, ¿no? Está atada a ninguna condición climática. Naturalmente lo que puede pasar es que no tener combustible, no tener nivel de agua, esas cosas son, pero no es el clima en general, ¿sí? Por eso cuando hablemos un poquito más adelante de cómo se compone la matriz energética nacional, van a ver que estas centrales, incluso la nuclear, terminan siendo las centrales de valle, las que en teoría no tienen que parar nunca, o si paran tiene que ser por una parada programada, porque al poder producir todo el tiempo, tenemos que tratar de mantener el flujo de generación lo más constante o lo más aterrizado a la demanda que se pueda. Entonces estas centrales naturalmente tienen que estar todo el tiempo produciendo, tanto la nuclear como las térmicas de estas características. Los proveedores de combustible, ya sea fuel oil o gas, son YPF y... Son los mismos de siempre, los conocidos de siempre. Ujú. Salvo el de gas, que era Bolivia. Ahora lo que se está tratando es con el gasoducto, noticias de este año, ¿no? El gasoducto que viene del sur, traer gas del sur y que la producción de gas sea nacional. Pero bueno, uno de los grandes conflictos de cuando en la época 2006, 2005, 2006, donde se reactivó un poco el país, se necesitaba mucha energía, se visitaron un montón de centrales de ciclo combinado. Algo muy natural en los ciclos combinados es primero hacer el ciclo de gas, o sea, la máquina de gas por la facilidad que tiene, y cerrar el ciclo, que eso es algo que van a escuchar bastante seguido. Se cierra el ciclo de Roja, de la central de Rojas, se cierra el ciclo de la central de vuelta obligado. Entonces es teniendo de alguna forma la central de gas, terminar de construir el ciclo de vapor. Bueno, en ese momento que nosotros teníamos energía, se empezaron a instalar estas centrales térmicas y le comprábamos gas a Bolivia a más no poder. Teníamos una balanza comercial
bastante desbalanceada con Bolivia en esos momentos, donde comprábamos energía, comprábamos gas, digamos, para casi toda nuestra producción de energía eléctrica. Nunca hubo peligro de falta de combustible en ese sentido, ¿no? Ni de fuel oil ni de gas. Sería dramático ya, porque si no... De fuel oil no, porque el fuel oil lo producimos nosotros. O sea, nosotros somos un país petrolero por excelencia, aunque no lo querramos, digamos, admitir. Argentina es un país que tiene mucho petróleo y el fuel oil se produce acá. El problema que teníamos nosotros era el gas. Y bueno, no sé si recuerdan, pero hubo un par de años atrás que en los inviernos hubo falta de gas. Y cuando hay falta de gas, a los que le empiezan a recortar el gas es primero en orden, ¿no? Primero las industrias, después a los servicios residenciales y en última instancia a la generación eléctrica, porque si no es como, si empezamos al revés nos quedamos también sin energía eléctrica. Claro, a eso apuntaba la pregunta, el orden de prioridades, sí. Sí, pero hubo casos de eso, y no hace mucho, menos de 10 años diría. Sí, por eso hay que ver con muy buenos ojos esta conexión troncal con el sur, el nuevo gasoducto, porque bueno, también nos saca un poco la producción de vaca muerta y nos trae energía para estos lados, ¿no? O sea, como todo, ¿no? El problema de la energía, el dilema de la energía es que normalmente se produce donde no está la demanda y hay que llevarlo donde está la demanda. Y en esas estamos. Un poco más lento de lo que esperamos, pero en esas estamos. Bueno, ¿alguna consulta más de todo esto? ¿No? Bueno, si no hay más consultas, reconectamos la clase próxima, que va a ser el 28, y vamos a hablar sobre terminar la parte de centrales térmicas, que es solamente hablar sobre las centrales nucleares. No es mucho. Sepan que el gran misterio de cómo generamos energía eléctrica en una central nuclear ya está develado, o sea, básicamente hay que generar vapor. Y después lo importante es ver cómo se hace la generación de vapor, eso es lo que vamos a conversar la semana próxima, el 28, y terminamos de conversar sobre centrales solares y el resto de las no convencionales. Y el resto de las no convencionales. Y nos va a quedar solo un tema así de convencionales, que va a ser las centrales hidroeléctricas, que lo vamos a dar en esa clase asincrónica para los que no, para ese día que está el recuperatorio. O sea, lo damos de esa forma porque no es algo muy complejo y entendemos que lo pueden tomar directamente desde esa clase. Naturalmente, si hay alguna consulta, acá estamos. ¿Ok? Bien, profe. Gracias. Bueno, gente. Okay. Buena semana y buena semana. Nos vemos en 15 días. Chao, profe. Buena semana. Hasta luego. Buena semana. Nos vemos. Chao, profe. Buen comienzo.